Cristo es la senda que me puede salvar. Muy buenas tardes, estimado y gentil auditorio de XCGN. Le deseamos muchas y muy ricas bendiciones y les saludamos con la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga grandemente. Esperamos que esté usted atento y seguimos adelante en nuestro programa. Estamos viviendo en tiempos muy difíciles y ya los hermanos que nos han escrito cuando hablamos sobre el tema del anticristo, Dios les bendiga grandemente. Les queremos decir que estamos viviendo en tiempos críticos. Si observamos en las noticias los movimientos de la gente en un país, en otro, hambres, erupciones volcánicas, el desprendimiento de aquel gran témpano de hielo que se desprendió y cuántas cosas están pasando, en muchos países está comenzando a haber hambre, está comenzando a haber epidemias y todo esto. Jesucristo dijo que es principio de dolores. Todo esto es principio de dolores, pero escuche bien esa palabra, principio de dolores. ¿Qué va a ser más adelante? Pero qué bueno que nosotros estamos todavía aquí y escúcheme bien. Alguien ha dicho, ¿por qué no se ha manifestado el anticristo? Oiga, algo muy importante, porque la iglesia se encuentra aquí todavía en la tierra. La Biblia dice que, por ejemplo, en el caso de Noé, oiga usted lo que hace Dios. Es que nosotros hemos hablado mucho del amor de Dios, pero poco hablamos de la ira de Dios. Y hay quienes hablan y dicen, no, Dios es amor, Dios no puede castigar. ¿Quién dice que no puede castigar? Nos dio la facultad de decidir entre lo bueno y lo malo, para hacernos reyes y sacerdotes y para que vivamos con Él. Se nos ha prometido un trono allá en el cielo, aunque parezca locura, pero se nos ha prometido una casa, un trono, una vivienda. Lo dice la bendita palabra de Dios, pero si nosotros no queremos, el juicio de Dios tendrá que caer. Y lo que quiero decirles, primeramente, que Noé, antes de que descendiera el diluvio, Dios hizo algo muy importante. Vio que la tierra, dice, que se había corrompido, había matanzas, había violaciones, la maldad se había incrementado en una forma espantosa. Fue cuando entonces Dios lo que hizo es decidió que iba a destruir el mundo, pero dice que encontró una familia que le amaba, y esa familia era la única familia que fue de Noé, y es cuando decidió mandar hacer el arca, que se llevó más o menos algunos 100 o 120 años haciendo el arca. Usted dirá, mucho tiempo. Sí, Señor, porque Noé y todos los antediluvianos vivieron cientos de años, y escapó a Noé con toda su familia del arca. ¿Y los demás qué pasó? ¿Qué perecieron? Número 2, en el caso de Lot también Dios mandó y sacó a Lot antes que destruyera Sodoma y Gomorra. Sí, escaparon y salieron ahí, porque la mujer no tenía ganas de irse. Y yo veía que en la palabra de Dios veo que se detiene Lot, pero sin embargo salen y lo destruyó. Pero Lot con su familia escaparon. Algo más, vemos en Apocalipsis 12, la mujer que huye al desierto para escaparse de la gran calamidad y la persecución del anticristo. Aquí en la gran tribulación escapan. Y la iglesia, entonces, ¿qué pasará con la iglesia? ¿Qué pasará con la iglesia que le costó sangre a nuestro Señor Jesucristo, que dio su vida por nosotros? ¿Qué pasará con esa iglesia? Por eso es que dice la Biblia en 1 Tesalonicenses 4, que dice que seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces es muy importante saber que la iglesia será arrebatada. ¿Parece una locura? Claro que parece una locura. ¿Parece una insensatez? Sí, claro que sí. Porque eso fue lo mismo que pensaron los antediluvianos. Cuando les dijo Noé, estás loco, si en ese tiempo no llovía. Nunca sabían lo que eran unos nubarrones como los vemos ahora. Nunca conocían las centellas, los rayos, todo eso no lo conocían. Eso era una locura. ¿Cómo va a venir? Y luego que un diluvio que va a llenar la tierra. ¿De dónde va a venir tanta agua? Si hoy nos dijeran eso, la verdad pensaríamos lo mismo.
Los de Sodoma y Gomorra, imagínense que le dice, sálganse porque va a destruir Dios la tierra. ¿Pero cómo? ¿Por qué? ¿De qué manera? Y ahora decimos, va a ocurrir el arrebatamiento de la iglesia porque la Biblia lo dice, y la gente dice, ¿pero cómo va a ser eso? ¿Cómo va a ser eso? Y quizás alguien nos trate de locos y digan cuántas cosas. Sin embargo, dice Jesús que el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Dice que ni una jota ni una tilde de la ley perecerá hasta que todo se cumpla. Y la ley hasta que se cumplió. Hay una preposición de tiempo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Porque hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde perecerá hasta que todo se cumpla. Y Jesucristo, cuando estuvo en la cruz del Calvario, dijo, consumado es. Ahí terminó el precio, pagó ahí con el sacrificio, pagó todas las violaciones de la ley que había hecho el pueblo de Israel, y él cumplió la ley como estaba escrito. Entonces es importante saber ahora qué va a pasar con la iglesia. Nos dice muy bien claramente, fíjese, estudie 1 Corintios 15 y vea usted cuidadosamente 1 Tesalonicenses 4 del 13 en adelante, y vea usted en Lucas cuando Jesús dice, 2 estarán en una cama, uno será tomado y el otro será dejado. El que será tomado, ¿para dónde será tomado? Y 2 mujeres moliendo juntas, una será tomada, 2 hombres en el campo, uno será tomado y el otro dejado. ¿Para dónde serán tomados? Y por eso es que en Tesalonicenses dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que hayamos quedado seremos transformados en un momento, en un abrirse de ojos, y seremos arrebatados en las nubes para estar con el Señor en el aire. Es ahí la importancia de lo que significa ser cristiano. Y repito, Dios en la historia ha siempre salvado a los suyos y los ha protegido. Mire el arca de Noé. Sí, dice que se encuentra por ahí, por cerca de, se me escapa el nombre de una montaña donde ya descubrieron el cofre de ese barco gigantesco, ¿sí? Y entonces es importante que sepamos que hay huellas, lo que es el testimonio de lo que nos dice la Biblia, todo es verdad, porque todo tenemos pruebas de que es verdad. Yo soy una prueba, y usted mismo que me está escuchando es una prueba de que la Biblia dice que hizo el hombre a su imagen y semejanza. Entonces es importante que tomemos en cuenta, y Dios escapará a los suyos. ¿Por qué el anticristo no se ha manifestado? Lea cuidadosamente 2 de Tesalonicenses 2 y se dará usted cuenta. ¿Cómo dice que por qué no se ha manifestado? Dice, ya está en acción el misterio de iniquidad, solamente falta que sea quitado de en medio el que ahora impide, y entonces se manifestará aquel inicuo cuyo advenimiento es obra de Satanás, el cual el Señor destruirá con el resplandor de su venida. Es evidente que Jesucristo destruirá ya al anticristo, y al final de la gran tribulación ocurrirá todo esto. Pero mientras esté la iglesia, ¿por qué no se ha manifestado? Y ahora estudiemos el por qué. Hoy estamos viendo en las noticias y por todas partes que se piensa recoger la Biblia, se piensa quitar la palabra de Dios. Escuche bien, el enemigo, el anticristo, hará esta obra, pero oiga bien, será quitada, sí será quitada. Oiga bien, sí será quitada, porque ya lo hemos leído en otras ocasiones en Amós 8, capítulo 10, versículo 10, 11, por ahí. En Amós dice que será quitada la palabra de Dios. Pero antes de eso, es cuando ya la iglesia ya esté preparada para irse con el Señor o ya esté en el cielo. Leamos lo que dice en 2 Tesalonicenses 1, versículo 19 al 21, y póngale atención para que sepa usted que la palabra de Dios no será quitada hasta que haya cumplido su objetivo, hasta que ya se salve el último, como dice el apóstol Pablo, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, hasta que ya esté el último salvo, se haya llenado el cupo, entonces será quitado el evangelio. Oiga usted lo que dice 2 de Pedro 2, 19 al 21. 1. Versículos 19 al 21, la palabra de nuestro Dios dice: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios,
hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Sabe usted lo que significa? Usted puede concebir la idea que alguien diga que la palabra de Dios ya es anticuada, que alguien pueda decir que la palabra de Dios ya es vieja, que ya no, ya es anticuada y que tiene que haber una ley nueva, tiene que haber una Biblia nueva. Usted puede concebir cuando dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, cuando contemplamos que Dios habló. ¿Usted cree que será necesario cambiar la Biblia? ¿Hay que hacer otra Biblia? No, pero el anticristo hará este trabajo, porque el plan es callar a todos los que hablan de Dios, que guarden silencio, porque él piensa establecerse y ser el rey del mundo entero. Por eso que en la gran tribulación, y por eso que en Apocalipsis 12 vemos a la mujer que huye al desierto, porque se va a matar a toda persona que mencione el nombre de Dios o de Cristo, que no se mencione el poder de ese personaje. Entonces por eso él tratará de quitar la Biblia y de hacer desaparecer todo, y esto comenzará a ocurrir tal vez en nuestros días. Es importante que observemos para que veamos que no puede cambiarse la palabra de Dios. En Isaías 55:11, oiga usted lo que dice Dios: su palabra nunca puede fallar. Isaías 55:11, observe cuidadosamente lo que nos dice Isaías 55:11. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Nunca volverá vacía. Su palabra es su palabra. Ahora, imagínese los misterios que nosotros como humanos no hemos podido conocer. Los misterios como humanos nosotros no los podemos conocer hasta ahora porque estamos limitados. Pero imagínese cuando dice que aquella palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre. Aquella palabra es Jesucristo, la palabra viviente. ¡Qué cosas tan tremendas! Sin embargo, el anticristo tratará de desaparecer todo aquello que le estorbe o que no le dé la gloria y la honra a él. Por eso es que Satanás le dijo a Jesucristo, le dijo que lo adorara, ¿sí? Y Jesucristo le dijo, escrito está, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás, ¿sí? Entonces, qué tremendo cuando contemplamos estas cosas. Esta palabra es imposible, no pasará. Vemos en Mateo 24:35 y observe lo que dice. Mateo 24:35 dice la palabra de nuestro Dios: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Podrá pasar la palabra de Dios? No. Nosotros ya estamos sabiendo por anticipado lo que va a pasar, porque Dios lo sabe, Dios lo conoce. Y entonces digo esto porque pronto comenzaremos a ver, cuando ya se acerca la venida de Cristo, que la palabra se va a quitar, que la palabra de Dios ya está, ya es una palabra ya anticuada, ya no sirve. Y hermanos, les digo esto: no, Señor, la palabra es vida y es eterna. Entonces es tan importante que observemos que es vida y es eterna, y el cielo y la tierra pasarán. Por eso dice, pero mis palabras no pasarán. Vemos en Lucas, veamos el poder de la palabra. Veamos en Lucas 5:5, veamos lo que dice. Vemos lo que dice Lucas, su capítulo 5 y versículo 5. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. ¿Y qué pasó cuando echó la red? Se llenó de gran cantidad de peces. ¿Sí? Que dice que habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. ¿Se da usted cuenta lo que significa la palabra de Dios? Entonces ellos habían andado pescando toda la noche y no agarraron nada. No pudieron pescar nada. Ellos regresaron vacíos, cansados, agotados, con hambre. Y Jesús ya lo estaba esperando con una comida allá afuera. Pero ellos regresaron y cansados y sin nada.
Y cuando le dice Jesús, echa tu mano, echa tu red ahí a la derecha. Dice, pues hemos pescado toda la noche, no hemos agarrado nada, pero en tu palabra echaremos la red. Y encerró una cantidad de peces. ¿Cómo? ¿Qué Pedro no era un pescador? Pedro era pescador desde joven. Él sabía dónde había pescado y sabía cómo hacerle. Pero aquí no pudo agarrar pescados. No había pescados en todo el territorio donde ellos anduvieron pescando. Pero ahora Jesús allí en la orilla le dice, echa tu red allí a la mano derecha. Pero le dice, en tu palabra echaremos la red. Y salió la red llena de peces. Tuvieron que hacerle señas a otros compañeros, hey, vénganse, y se vinieron, y hubo pescados, hubo bendición para ellos y hasta para los que estaban cerca, ¿sí? Entonces es tan importante saber que el poder de la palabra de Dios. Hay una ocasión, recuerdo que dice que Jesucristo le trajeron a los enfermos y trajeron endemoniados y echó fuera a los demonios con la palabra. ¿Qué poder tiene la palabra de Dios? ¿Sí? Y esa palabra que se hizo carne es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por eso debemos entender, cuando el anticristo piense quitar la palabra de Dios, que es la Biblia, y piense sustituirla por otra, es porque ha llegado el fin de la salvación para la humanidad. Cuando el anticristo esté comenzando a pensar en quitar la Biblia, es que ya llegó el fin de la salvación. Veamos, hay otro versículo por ahí. ¿Dónde está Juan 6:68? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. ¿Hasta ahí? Sí. ¿Sabía usted que nosotros vivimos por esa palabra? Sencillamente, solo tú tienes palabra de vida eterna. ¿Sabía usted que el poder para limpiarnos en Juan 15:3 dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que les he hablado? ¿Sabía usted que solo por la palabra de Dios y que va a ser quitada? Si puedes encontrar por favor en Isaías 48. Vamos a observar lo que dice en Isaías 48. Vamos a leer Isaías 48 y también 48, ¿sí? 48, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. ¿Sí? Ahora, ¿que alguien va a quitar la palabra de Dios? No, nunca puede el hombre hacer algo en contra de Dios. Dios les da oportunidad para que el hombre mismo se hunda en el pecado y tenga que enfrentarse a juicio delante de Dios. Pero en realidad, ese Dios todopoderoso está dispuesto a ayudarnos, a bendecirnos, y notamos que hay cuántas cosas que Dios tiene para nosotros. Así que la palabra de Dios más bien va a ser quitada, ¿sí? Va a ser quitada, pero aunque eso ocurra, ya los que van a ser salvos ya estarán salvos. Escúcheme bien, todo tiene un tiempo. Desde que Adán y Eva pecaron, desde que Adán y Eva pecaron, el tiempo camina y se acaba. Vamos a ver entonces, ya encontró el hermano Neo. Vamos a ver, sí, lo que dice en la Biblia, pero la palabra de Dios permanece para siempre porque viene de un ser todopoderoso. Dice desde el 23, 24 y 25, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Se seca la hierba, se marchita, todo se acaba, menos la palabra de Dios. Así que tenemos la palabra de Dios en nuestro corazón, y desde el momento en que recibimos a Cristo, tenemos esta palabra. Texto que les decía respecto a Amós, esa parte que dice Amós, a donde dice Dios, les enviaré, dice, viene hambre, enviaré hambre, no de pan, y sed no de agua, sino de oír palabra de Dios. Porque entonces dice que correrán de mar a mar, de oriente a poniente, correrán por los 4 puntos cardinales y no encontrarán palabra de Dios. Esta es una profecía que se tiene que cumplir, pero repito, la palabra de Dios en nuestro corazón nunca será quitada.
Con eso estemos preparados, porque cuando usted escuche que ya la Biblia es anticuada, ya la Biblia no debe leerse, que la Biblia no sé qué cosa, no. Recordemos esto, que este libro bendito que Dios le regaló, o más bien los responsabilizó para que escribieran la escritura, que fue el pueblo de Israel, tenemos esta escritura, ¿sí? Y por eso es que Pedro dice, tenemos la palabra profética más permanente, a la cual hacéis bien de estar atentos como antorcha que alumbra en lugares oscuros hasta que el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Qué bueno, porque esa es la palabra de Dios y va a ser quitada, pero en ese tiempo es cuando viene la gran tribulación. Oiga bien, eso es la gran tribulación, cuando la palabra de Dios va a ser quitada. Y es posible que quizá usted se esconda una Biblia, pero oiga bien, en este tiempo entendemos la palabra de Dios por el Espíritu Santo, ¿sí? En ese tiempo, dicen los profetas que en ese tiempo, al menos Zacarías lo dice, y no recuerdo qué otro profeta, pero con 2 o 3 profetas dice que entonces ellos no podrán ya interpretar la Biblia. Dirán, cuando se acerca la gente y les preguntan, ellos contestarán así: no soy profeta, ni hijo de profeta, soy labrador de la tierra, porque eso aprendí desde mi juventud. Ellos ya no enseñarán la palabra, porque ya el Espíritu de Dios se habrá ido a tratar con Israel. Entonces es importante que hoy tomemos en cuenta y vamos a pedirle a Dios que Dios nos conceda la victoria y reciba usted a Jesucristo y camine por el camino, sufra, padezca, pero agrade a Dios, que Dios le agrade, y aunque usted padezca. Una palabra: Padre, en el nombre de Jesucristo, te ruego por cada uno de los que nos están escuchando, tú les bendigas y obres poderosamente y les salves por Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga y hasta el próximo programa. Amén. Hay una senda que el mundo no conoce, hay una senda que yo pude encontrar. En Cristo tengo la salvación de mi alma. La Comunidad Evangélica Nueva Jerusalén presentó su programa La Senda Antigua. Llame al teléfono celular 285-109-2196. La Senda Antigua. Cristo es la senda que me